Bueno, el tema que presento, buenos días primero, aunque ya hablé con todo el mundo, pero buenos días. El tema que presento es justamente un estilo que se desarrolló en Buenos Aires entre el año 25 y el año 40 y era uno de los estilos que era capaz de abarcar las tres disciplinas, es decir, los tres elementos que tomaba una de los ítems de la mesa, que era capaz de abarcar la arquitectura, el arte y la moda, y que fue el Art Déco. Entonces hemos estudiado el Art Déco en tanto sistema. ¿Y por qué hablamos de sistema? Hablamos de sistema principalmente porque pudo ser mucho más amplio. O sea, se desarrolló mucho en la arquitectura. En la arquitectura podemos decir que se desarrolló desde el año 25 hasta el año 40. En el 40 murió, ¿no? Porque tiene esas cuestiones. En el año 40 se terminó y vayamos a otra cosa. En la moda el tema fue un poco más breve, porque ya en los años 30 algunas cosas se empezaron a modificar. Nosotros nos vamos a detener un poquito en los años 20 y vamos a explicar muy brevemente, pasando rapidito las diapositivas, cómo surge el Art Déco, qué es el Art Déco. Y en realidad el Art Déco como tal nunca existió, eso hay que decirlo, porque esa denominación como Art Déco en realidad es del año 66, que se la pusieron con motivo de conmemorar esta exposición que se realizó en el año 25, que era la exposición de artes decorativas, que se celebró en Francia, una Francia de posguerra que necesitaba, ya que se había levantado económicamente, necesitaba producir de manera local sus propios elementos. Entonces Francia convoca, y esto se celebró en París, y este fue el nuevo lenguaje figurativo que empezó a aparecer luego de la Guerra Mundial. Es decir, ya sin referencias históricas en arquitectura y que se trasladó a todos los elementos de las artes. Tenemos Art Déco, por ejemplo, en Estados Unidos, como el ejemplo del edificio Chrysler, y el detalle que ya ahora va a pasar por la geometrización y por tomar la técnica y el arte en un solo conjunto. Es decir, que el Art Déco se atrevió a unir el artesanado con la producción industrial, la técnica con el arte, que fue lo que el Art Nouveau no logró del todo, y además el Art Déco logró hacerlo de manera sencilla, de manera barata y de manera muy cara, con lo cual fue para todo el mundo, ¿no? Esos son los ejemplos. En Estados Unidos podemos ver no solamente la fachada, sino que también se traslada a los interiores. Esto no es muy común en todos los casos en arquitectura, porque normalmente nos quedamos en la fachada. Y nos venimos a Buenos Aires rápidamente, porque si no vamos a perder mucho tiempo. En Buenos Aires tenemos que pensar en una Buenos Aires que se moderniza. O sea, la Buenos Aires de los años 20 fue una Buenos Aires que se empezó a extender, que se empezó a modernizar, que estaba muy bien económicamente, que tenía una ubicación en el mundo muy importante y que había muchos permisos de construcción, y sobre todo la mujer se empieza a liberar de una cantidad de cuestiones. La mujer ya fuma, ya no usa el corset, ya tiene su vida propia y ya no usa elementos en la cabeza, sino que puede usar el cabello a la garzón. Estas publicidades que vemos acá en realidad venían publicadas ya en los años 20, 30 en Buenos Aires. Esto es de una revista, El Mundo Argentino, que era de amplia difusión. Que esa fue otra de las cuestiones, la posibilidad de la difusión. Entre los arquitectos importantes que aparecieron en esa época, ya tempranamente, apareció el arquitecto Virasoro. Esta es la casa del propio arquitecto Virasoro, que lo hizo con con anterioridad a la exposición 1924, y que él ya estaba mirando algunas cosas, por ejemplo, la obra de otro arquitecto francés que se llamó Malestherbes, y practicó, digamos, este código figurativo para las fachadas de la arquitectura en Buenos Aires. Pero como fue una arquitectura
importante, cara, como es, por ejemplo, la arquitectura de Virasoro. Está en un lugar en la calle Agüero, 2038, era un arquitecto que hasta tenía automóvil, que era una cosa muy novedosa en ese momento, supo ser también bastante popular después. Una de las cuestiones fue el tema de la electrificación en Buenos Aires, y esto era una publicidad que aparecía en Diagonal Norte con las formas del Art Déco, formas geométricas, circulares, siempre dentro de alguna forma también geometrizada, y los rayos son como los elementos típicos también del Art Déco. Y esto aparecía como signo de progreso. Estas son obras que tenemos hasta hoy en día. Uno puede caminar por la calle y hay un montón de obras Art Déco, que fue lo que nos animó a nosotros. Yo pertenecía a un grupo que trabajamos mucho con el Art Déco, a trabajar con el Art Déco. Porque si bien no había nada escrito, el libro de Paul Maens en ese momento era uno de los pocos que estaban escritos sobre Art Déco, sobre arquitectura había muy poco, dijimos, pero hay mucha producción. Y la producción ameritaba que se empezara a estudiar. Bueno, arquitectura lo vamos a pasar rapidito. Estos son 2 ejemplos de arquitectura barrial que todavía siguen en pie y tienen un excelente envejecimiento, porque es esa la posibilidad que da el Art Déco, y además la facilidad de construirlo. Y esto estuvo en manos principalmente de la clase media. El tema es preguntarnos quiénes eran la clase media en ese entonces. Y la clase media era aquella clase que tenía su tallercito, los cuentapropistas, los que podían salir del conventillo. Los que eran inmigrantes y ya podían salir del conventillo eran considerados clase media, aunque eran a veces obreros, pero ya salían del conventillo y podían construirse su propia vivienda. Muchas veces esto no llegaban a la vivienda completa, pero sí se esmeraban en las rejas, porque a veces que no alcanzaba para toda la casa, para hacerla en Art Déco, para ponerle un estilo. Pero todo el sistema de rejas, acá tenemos herrerías excelentes desde 1860, reproducían en serie todos estos elementos para colocar en fachadas, balcones, puertas, remates, la mueblería. Esa es otra de las partes que empieza a aparecer con el Art Déco. Todo lo que es el diseño de muebles, que también empiezan a adoptar las formas geométricas. Y no solamente se queda en el mueble en sí mismo, sino también en los detalles mínimos como los herrajes. Lo que vemos a la izquierda es justamente el interior de la casa de Virasoro, que él es en el único lugar donde utiliza el medio hexágono. Eso se ve en todo Buenos Aires, fachadas que tengan esa forma. Él lo utiliza únicamente para la chimenea. Y acá vemos un mueble que de una casa cualquiera, de cualquier persona, en donde aparecían también estas formas. Vemos en esa imagen no solamente el mueblecito, está esa especie de cafetera, y también ese cubre cosas que también tiene las formas del Art Déco. La radio fue uno de los elementos fundamentales. La radio, el Frigidaire, que era la heladera eléctrica, que empezaba a aparecer, las vitrinas, ¿no? Que eran símbolos de progreso, que tenían cierto estatus, que no era lujo sino confort. Y el automóvil, una de las cosas fundamentales, razón por la cual también Virasoro, cuando hace su vivienda, también utiliza el garage como un elemento identitario. Por eso lo pone en un volumen separado, con formas separadas, estilemas separados, para representarlo. Señores, yo tengo automóvil. Era el único automóvil que había en la cuadra. La gráfica, ¿no? La gráfica de Cassandra, acá representado sobre todo esta relación del transatlántico, las posibilidades que teníamos de relaciones internacionales. Argentina era el 5º país en el mundo, era un país agroexportador y que recibía también toda la cultura europea. Y de Estados Unidos, Tamara Lempicke, que también empiezan a reproducir en parte ahí cuál es el tocado o el tipo de sombrero que la conductora, que es un autorretrato, y la otra es una actriz también representada por Tamara Lempicke, que empiezan a mostrarnos un poco qué tipo de peinados empiezan a usar.
y qué tipo de estética. Por eso se dice que el Art Deco muchas veces se lo nombra como una poética del Art Deco, porque fue global. En general, cuando hablamos de arquitectura y que utiliza todas las formas de tanto la gráfica como la mueblería, como los elementos de uso, decimos que es un sistema o una corriente. La gráfica, ese era el afiche justamente de la exposición que se celebró en París en 1925, y en el año 66 se hizo la retrospectiva y ahí sí se le colocó el nombre de Art Deco. Bueno, los elementos de uso diario en una vivienda. O sea, muchas veces el Art Deco llegaba a través de los medios de difusión y también de las cosas que se vendían. Por ahí mi casa no es Art Deco, pero los elementos que tengo sí. Los adornos con las formas estilizadas, ya lo vimos en la portada, que en realidad es una imagen que no es de Buenos Aires, pero sí es del Palacio Minetti de Rosario. El cine empieza a aparecer con mucha fuerza como otro medio de difusión. La figura de Josephine Baker también en este sentido, y si nos fijamos también en la representación de la mujer como está vestida, el mueble, el sombrero, y esto aparecía en las publicidades. Y si aparecía con mucha fuerza en el centro, atenuada, pero también llegaba a los barrios. La moda fue uno de los elementos fundamentales. A mí me gusta poner esta tira cómica porque una de las relaciones que tiene la moda, esto justamente lo trabajó mucho la socióloga Susana Solken, porque de hecho estos elementos, no el chiste, pero sí los elementos que me ha nombrado ahora son del libro de ella, que cuáles son los elementos que tiene que tener la moda como tal. Y uno de es la identificación. Entonces por eso el gordito pasa, ve al otro que tiene el paraguas abierto, entonces lo tengo que abrir, porque la moda implica eso, la identificación con el otro, pero a la vez me quiero diferenciar del otro. Y el Art Deco lo que permitió fue eso. En arquitectura fue muy elocuente, pero también en las distintas áreas del arte, porque se pudo utilizar las mismas formas, pero combinadas de manera diferente. Entonces se pudo ser parecido, pero individual. Puedo tener ostentación, porque soy moderno, porque eran los signos de modernidad, pero también puedo ser igual a todo el mundo. Sí, ya terminamos. Así que yo voy rapidito. Obviamente Coco Chanel es una de las representantes para hablar de la indumentaria del momento. Acá ya vemos que desaparece el corset, se baja la cintura, las formas son simples, la utilización de los jerseys y los detalles, ¿no? Como diría mi amigo Mies van der Rohe, Dios está en los detalles. Y estas son cuestiones que aparecen dentro de nuestro medio, ya nos separamos de Europa, nos separamos también de los Estados Unidos, y aparece la moda que empieza a aparecer también en las revistas y las fotos familiares. Entonces, en donde vemos que ya la cintura, después en los 30 va a subir a su lugar, pero ya por estos años ya va a la cadera, ya dejo todo tipo de elemento anterior, los peinados son mucho más sencillos, el pelo corto y cortado, también muchas veces a la garzón. El tipo de casquete que se utilizaba, los trajecitos. Y esto también lo tenemos que decir, es del texto de Susana Solkin, cómo se vestían cierta gente de la aristocracia, ¿no? O sea, cierta gente que ya pertenecía a otras clases sociales. Si bien monopolizó la clase media el uso del Art Deco, también en las clases más altas se pudo ver, sobre todo en la moda, no en arquitectura, todavía seguían con el academicismo historicista en la arquitectura, porque no se podía, o el racionalismo. El racionalismo en realidad era para una élite, el racionalismo en arquitectura, lo que era así absorbible eran las formas del Art Deco. Para los varones también tenemos, bueno, que está también escrito en la ponencia, también parte de la moda que se implementó en la moda masculina, como son el tipo de sombrero y los pantalones Oxford.
Y creo que esta es la... Ah, no, tenemos la cosmética. Estas imágenes son de revistas nuestras, de acá. Fíjense cómo los elementos de uso íntimo también aparece con las formas geometrizadas. Lo que es relojes, billutería o joyas, y los demás elementos que usamos las mujeres. Esto también se ve representado con los elementos de uso personal de los hombres, como las billeteras o portafolios, los aros. O sea que lo que es importante, creo que es la última diapo, lo que es importante pensar en este sentido como conclusión final es que en un momento dado en la historia pudimos juntar todo esto, o sea, arquitectura por lo menos dentro de lo que son los años 20, no quisiera extender la moda a los años 30 porque ya empieza a variar, pero sí en los años 20 que tenemos los medios de difusión, la gráfica, el arte, la arquitectura, que empieza a geometrizar. En arquitectura quería hacer la aclaración de a qué nos referimos con el racionalismo, que era lo que estaba trabajando algunos estudios dentro de lo que es Buenos Aires, o sea, todo lo que vemos revocado y las ventanas apaisadas, que ahora estamos muy acostumbrados a verlo, pero para los años 20 no era muy común. Pero una posibilidad de ser moderno era el Art Deco, y el que lo usó fue justamente el inmigrante. ¿Por qué el inmigrante? No tenía sus raíces acá, no necesitaba, no era aristócrata, con lo cual no necesitaba tener sus raíces en algún estilo francés de otra índole, con lo cual fue usuario. Y además la mayor parte de las cosas se hacían en taller y se podían prefabricadamente traer a la obra y colocar. Desapareció la idea del frentista y así se extendió, muy fuerte en el centro, atenuado en los barrios. ¿Gracias a qué? A la difusión. Y la difusión tenemos que pensar en los periódicos y revistas. Para eso nos nutrimos del libro también de Beatriz Arlo, que trabajó justamente en la década del 20 y del 40 sobre este tema. Bueno, yo terminé. Muchas gracias.